Buenas tardes a todos y a todas. Hoy miércoles 23 de marzo damos la apertura al episodio, si mal no recuerdo, 44 de la tercera temporada de Educandos. Mi nombre es Juan Revestido. Hoy nos estamos centrando en un día que, para quienes vivimos en Argentina, y sea el año en que hayamos nacido, esto nos toca. De algún modo nos toca, directa o indirectamente. Por eso invitamos a Gabriela Macchi. Gabriela es profesora, licenciada y recientemente doctora en Historia. Se desempeña como docente de nivel secundario, terciario, universitario y además ha trabajado en distintas investigaciones a nivel local y de otras temáticas, y por eso fue que la convocamos. Buenos días, buenas tardes, Gabriela. Te saludan Juan Revestido y Sofía Jiménez. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan y Sofía. Y bueno, y a todas y a todos los que estén escuchando. Bueno, gracias por la invitación. No, la verdad, un placer, y nos sirve para reflexionar en voz alta, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que seguimos como construyendo respuestas y seguimos pensándolas porque como argentinos y argentinas nos siguen pasando cosas. Y este día sigue siendo, hoy por ejemplo en la escuela un estudiante me preguntaba, bueno, ¿pero qué es? ¿Un feriado que se mueve? No, es importante que este feriado no se mueva. Entonces la primera pregunta, creo yo, como para romper un poco el hielo es, ¿qué implica esto de construir memoria y buscar la verdad y la justicia? Bueno, primero tiene que ver con un trabajo de investigación, de recopilación de información a partir de los juicios a las juntas, de recopilación por la entrevista, por la historia oral, a mucha gente que ha participado, que lo ha vivido, que lo ha sufrido, ¿no? Toda la etapa de la dictadura del 76 y del terrorismo de Estado, concretamente, aplicado durante el 76 al 83. Primero desde ahí, y después, bueno, desde la divulgación y la enseñanza a los distintos niveles de estudiantes de lo que ha pasado en esa época, ¿no? Por eso es que, bueno, como vos bien decís, es muy importante que este sea un feriado y que sea el mismo día, justamente, y por sobre todo que no sea feriado puente en este caso, ¿no? Porque si no pasaría completamente desapercibido o la gente inclusive hasta creo que casi lo confundiría con Semana Santa, diría. ¿Y cómo? Me parece que sería gravísimo. ¿Y cómo entra ahí el concepto de la memoria? Digo, ¿por qué es tan importante que un pueblo mantenga viva su memoria? Bueno, no quiero caer en el cliché de que se dice conocer el pasado para mejorar el presente o para no repetirlo, ¿no? Pero bueno, un poco sí tiene que ver con eso, de alguna manera, tiene cierta verdad, pero principalmente porque es un pasado muy cercano a nosotros, porque tenemos generaciones todavía con vida que han transitado esa época, que nos pueden dar testimonio directo de lo que sucedió, y por sobre todas las cosas porque fue la última dictadura de Argentina y fue la más sangrienta, la más tremenda, la más mortal, diríamos, ¿no? Porque no podemos solamente mencionar que se aplicaron las medidas típicas de una dictadura, que es la prohibición o la coerción de libertad de expresión, de prensa, de tránsito y demás. No, acá estamos hablando de tortura, apropiación de personas, de bebés, confiscación de bienes, todo un aparato del Estado a cargo de un gobierno dictatorial, con el objetivo de implementar un esquema político-económico a las órdenes de un poder extranjero, ¿no? O sea, fue mucho más dura que las anteriores. Podríamos hacer una conexión desde la dictadura del 66 con Onganía, que ya se venía más o menos perfilando en ese sentido, pero bueno, la última, al agregarle estas connotaciones, fue mucho peor. Entonces me parece que es sumamente importante dialogarlo con los estudiantes, sobre todo en la fecha en la que hoy también nos convoca específicamente a los esquenenses, el 23 de marzo, porque estamos recordando un nuevo aniversario del plebiscito, del no a la mina. Claro. Entonces, bueno, eso también ha surgido en las escuelas, que se ha conmemorado, o se ha hecho alusión al tema, porque justamente, o sea, ¿qué es lo que ha detenido, qué es lo que ha hecho posible un plebiscito del 81%? Bueno, un pueblo que se levantó, se manifestó y logró una convocatoria y votar
y decidir que no quería algo. No quería, en este caso concretamente, una decisión político-económica de un gobierno y de los que vienen, ¿no? Bueno, en el caso de la dictadura, algo específicamente que nos interpela en una obra que también generó muchos cambios a nivel ambiental y socioeconómico, fue la represa, ¿sí? La construcción de la represa. Es decir, en ese momento hubieron la mayor cantidad de voces que dijeron que estaban a favor y muy pocos que no, pero los que no se pudieron hacer escuchar, no pudieron solicitar un plebiscito porque no existía un esquema democrático en donde quiero manifestarme y expresar mi opinión y mi voz y mi punto de vista. Y bueno, y ahí está. O sea, se creó la represa, se construyó y demás, con todos los cambios que trajo. Bueno, en el caso de la minería es muchísimo peor el daño que ocasionaría. Pero bueno, la ventaja, como yo le decía hoy a los estudiantes, es nosotros hoy, dentro de un esquema democrático, tenemos la oportunidad de manifestarnos y decir en democracia, esto no lo quiero. Y salgo a la calle y me manifiesto, puedo tener una pancarta, una bandera, lo que fuere, o hasta solicitar un plebiscito y mencionar que no estoy de acuerdo. Bueno, eso lo brinda el esquema democrático, y para entender la importancia y la relevancia del esquema democrático y lo que significa vivir en democracia, bueno, hay que dar a conocer y que comprendan lo que pasó en una dictadura, sobre todo en esta última. Bueno, fue interesante cómo tejiste dos hechos. Uno en contexto dictatorial, como fue la represa, que se inauguró, si bien se inició con el peronismo, se terminó inaugurando en el 78. Sí, claro, pero se inaugura con Videla. Claro. Exactamente. Y bueno, después la continuidad de lo que sucedió en 2003 aquí en la ciudad de Esquel y lo que está pasando actualmente. Yo algo que pensaba en relación a lo que planteabas antes, con respecto a esta cuestión de que este tema del 24 de marzo, de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, de lo que fueron los hechos de desaparición, tortura, asesinato, apropiación de bebés, es una historia sensible y a la vez en términos históricos bastante reciente, porque 46 años para lo que es la historia es un hecho relativamente reciente, pero la enseñanza de este tema en las escuelas aún hoy tiene que convivir con cierto negacionismo o con el discurso de dar vuelta a la página. ¿Cómo es esto de enseñar este tema tan delicado de la historia reciente en las escuelas? Y bueno, pueden siempre estar esas voces, disidentes, ¿no? Cuando ya hay pruebas por demás de todo lo que ha acontecido. Y siguen surgiendo, ¿no? Porque la gente con el paso del tiempo, bueno, algunos más ancianos han fallecido, pero otros después se van como relajando y van pudiendo ser o entrevistados o cuentan, dejan algún manuscrito, y eso sigue aportando, diríamos, ¿no? A la verdad. Pero bueno, también está el grupo que dice eso de los 30.000 desaparecidos es un invento, es un nada, en realidad eso no es así, la gente esa no murió, le están pagando subsidios a los familiares para nada. Bueno, esas voces existen. Lo que nosotros tenemos que hacer es, con hechos, con documentación, con filmografía que hay y hay abundante, bueno, demostrar que eso no es así. Partiendo ya desde el nunca más, por ejemplo, ¿no? De ahí y todos los testimonios en adelante, bueno, ya hay muchísima documentación que puede refutar esa postura. La opinión, digamos, de la calle, como comúnmente se dice, no la podemos apagar porque es imposible. De hecho, es parte, creo, del juego democrático. Ahora no quiere decir que eso sea la verdad, pero nuestra función como docente adentro del aula es de alguna manera mostrar cuál es la verdadera cara de la historia, ¿no? Y de los hechos. Esa es realmente nuestra función. Y en ese marco, lo que interesa también pensar es cuáles son las herramientas que le facilitan, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el Ministerio de Educación Provincial, a la hora de enseñar en el aula estos conceptos, estos hechos. ¿Reciben propuestas, recursos, materiales? ¿Cómo lo suelen manejar? Porque encima, perdón, te interrumpo la respuesta, pero justo les cae a principio de año. Es bastante difícil poder abordarlo con dedicación. Sí, bueno, sucede esto con todos los años, diríamos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Este año mucho más han llegado más alternativas o cuadernillos o distintas propuestas para trabajar en el aula,
o en los actos concretamente también, porque justo se conmemora también los 40 años de la Guerra de Malvinas, que también aconteció dentro del contexto de la dictadura, ¿sí? No fue una guerra aislada, sino que tiene mucho que ver el programa del terrorismo de Estado ya en decadencia, diríamos, ¿no? De la última etapa. Así que han llegado, sí, numerosas alternativas para poder trabajar. Este año sí. En años anteriores no tanto. Sí, hace más o menos unos 10 años atrás aproximadamente, se hicieron unas capacitaciones sobre derechos humanos y bueno, se hablaba, nos entregaron cuadernillos y se hablaba sobre la temática. Y en general, ¿no? O sea, en realidad, holocausto, terrorismo de Estado, dictaduras y por supuesto la Guerra de Malvinas. Pero ahora, bueno, ha llegado más material por este tema. Hay un tema que me parece que es interesante porque, digo, la ESI son temas que lamentablemente son controversiales. Este tema, por la historia reciente, también en ocasiones es controversial. Y sin embargo hay cuestiones que pueden tejer cualquiera de los niveles de educación. El nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario. Y yo pensaba hoy cuando estaba en la escuela y entendía que el concepto de identidad me parece que es sumamente interesante y a veces como que se desvirtúa un poco por los medios de comunicación o las malas concepciones que existen en torno a ellos, pero la verdad que es algo tan sencillo para trabajar con cualquier pibe, piba, niño, niña, que es sumamente interesante. Digo, yo como para compartir esta cuestión de desdramatizar qué existe por detrás del abordaje de esta fecha tan particular, ¿cómo recomiendan ustedes, por ejemplo, desde el profesorado o desde la especialidad de historia, abordar quizás, no sé, ideas para trabajar la identidad como un concepto que tiene mucho que ver con lo que sucedió en la última dictadura? Sí, bueno, no se trabaja solamente desde este acontecimiento en sí mismo, sino también, bueno, desde la interculturalidad que tiene mucho que ver con la región en la que vivimos y bueno, y nos interpela continuamente. Y la importancia que tiene de aquellos que saben quiénes son y que se identifican como tal, ¿no? Y en este caso, bueno, fundamentalmente es sumamente importante porque muchos estudiantes de hoy en día o de las últimas generaciones o 2 o 3 generaciones les cuesta la concepción de entender esta situación o de entender la brutalidad del ejercicio de un determinado gobierno, así sea una dictadura, sobre la sociedad, ¿sí? Porque han vivido siempre, han nacido en democracia y han vivido en un esquema totalmente distinto, pensado desde la libertad de tránsito hasta poseer su propio nombre y saber efectivamente quiénes son sus padres. Es complejo y es bastante duro a veces cuando uno muestra algún documental que tiene testimonios o que hablan las abuelas o las madres de Plaza de Mayo. Es bastante conmovedor, sí, es bastante conmovedor. Es como que en ese momento ellos de alguna manera pueden dimensionar lo que significa la importancia de saber quiénes son, ¿no? Y de hecho hasta casi cuando yo empecé a estudiar, mucho más joven, me interpelaba a mí misma porque, bueno, nací durante la etapa de la dictadura y casi unos meses antes y, bueno, yo pensaba qué tremendo, mucha gente de mi edad hoy en día todavía no sabe quién es, no sabe verdaderamente quiénes fueron sus padres o capaz tiene alguna leve duda. Y creo que debe ser tremendo vivir toda la vida o gran parte de la vida con esa duda, ¿no? Es tremendo. Bueno, vos un poquitito adelantabas parte de la respuesta a esta pregunta, pero me interesaría profundizar un poco más. Cuando vos trabajás en el aula con estudiantes, o incluso no de secundaria solamente, sino de nivel terciario, que hay muchos estudiantes que desconocen detalles importantes, ¿qué sensaciones, con qué sensaciones te encontrás, con qué reacciones, cómo es ese ida y vuelta en el aula? Bueno, como te decía, un poco es a veces de angustia, ¿no? Como puede tocar otros temas cuando vemos como el genocidio armenio, el holocausto, son todos temas sumamente profundos y conmovedores. Por un lado pasa eso. La verdad, sinceramente, hasta ahora no me ha tocado ningún estudiante que me haya dicho eso no pasó, eso es mentira, o tal vez lo puede pensar, pero al menos en voz alta no lo manifiesta.
Pero no he tenido situaciones así, sí más de adultos, lo he escuchado más en adultos, lamentablemente, que en los estudiantes. Pero bueno, hay como reacciones más de angustia, ¿no? Y como de congoja, un poco como lo que comentaba antes, ¿no? De tratar de comprender cómo puede realmente un gobierno llegar a ese nivel de brutalidad, ¿no? O sea, ¿qué lleva a un gobierno a quitarle el hijo a una madre, además de torturar y asesinar a la madre, y quitárselo y ni siquiera dárselo a los familiares, o sea, dárselo a otras personas? Y esto, negarle quién era, su origen. Eso es muy profundo. Es muy, muy conmovedor. Muchas veces suscita preguntas, ¿no?, sobre el tema, qué pasa, si se sabe cuántos hay, cuántos realmente han recuperado su identidad o no. Bueno, esas preguntas surgen. Bueno, esto de algún modo completa lo que adelantábamos hace un ratito en la entrevista, la sensibilidad de un tema de la historia reciente, de generaciones que directa o indirectamente estamos afectadas a esto que sucedió. Así que por eso se justifica aún más la existencia de este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y te agradecemos, por el espacio y por compartirnos esta mirada desde el campo de la historia. Bueno, te agradezco a ustedes y bueno, gracias siempre por invitarme. Un placer. Estuvimos conversando con Gabriela Machi. Ella es profesora, licenciada y doctora en historia. Y es docente de nivel secundario, terciario y universitario. Y además se desempeña como investigadora. Ahí la tenemos por suerte aquí en la ciudad de Esquel, que enseña en el Instituto Superior y también en las escuelas secundarias. Educandos. Hoy estamos convocados y convocadas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El día 24 de marzo de 1976 iniciaba la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Pasaron 46 años, como charlábamos recién con Gabriela Machi, seguimos construyendo la memoria porque es algo fundamental de los pueblos, y algo que tuvimos que padecer fue la apropiación de bebés de personas desaparecidas en la última dictadura. Y entre esos temas, porque son tantos otros, la tenemos a Graciela Rojana. Graciela es referente, una de las referentes de Red por la Identidad aquí de la ciudad de Esquel. Ella es profesora de historia de nivel secundario y terciario, está haciendo un posgrado de especialización en historia reciente con perspectiva regional y viene a compartirnos su experiencia como militante por la memoria. Justamente fue algo que viene defendiendo hace tanto tiempo y tiene que ver con esta fecha que vamos a conmemorar, que arrancamos a conmemorar hoy y continuamos mañana. Buenas tardes, Graciela. Sofía Jiménez y Juan Revestido te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Sofía, a la audiencia de Nacional. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y rápidamente, para quien todavía no conoce qué es Red por la Identidad, creo yo que es una buena oportunidad para decir de qué se trata esta organización y cuáles son las acciones que desarrollan en la actualidad. Abuelas de Plaza de Mayo, para poder lograr recuperar a los nietos que la dictadura había apropiado, fue creando asociaciones de redes en todo el país e incluso a nivel internacional. Hay más de 41 nodos de Red por la Identidad, que son las extensiones de Abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, nosotros colaboramos, somos todos colaboradores voluntarios de la búsqueda de los nietos que han emprendido estas simples mujeres, simples y grandiosas mujeres, allá por 1977. En octubre del 77 ellas fundan Abuelas Argentinas que buscan a sus nietos. Después serán Abuelas de Plaza de Mayo. Y acá en Esquel, sí, a partir del 2007, luego de una visita de Estela de Carlotto a nuestra ciudad, que se lo invitó por el Instituto 809, en ese entonces Silvio Musacchio,
Marina Prieto eran los organizadores de las jornadas de ciencias sociales acá en Esquel, vinieron, nos visitaron Estela de Carlotto y Nora Cortiñas. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzó nuestro compromiso ya en la acción. Si bien el tema de la dictadura era un tema sensible y que lo veníamos tratando, yo por lo menos como docente siempre tomaba estos temas como una forma de ir acercándonos a aquellos años difíciles que le tocó ir a la Argentina, porque además era un tratamiento medio como negado en las escuelas, y que recién con el 24 de marzo como feriado empezó a ser tratado, porque antes era muy difícil. Yo estoy muy contenta porque no damos abasto, la gente de la Red por la Identidad, todas las escuelas que nos han llamado, las experiencias que hemos vivido, desde plantar árboles, de escuchar a los chicos cantar canciones, de acercarse a decir cómo pueden colaborar con la red de abuelas. En fin, yo creo que hoy, después de 2 años de pandemia terribles que nos aislaron, volver otra vez a las escuelas, y si bien nosotros hemos estado activos y activas en los años de pandemia, incluso también dimos alguna charla por internet, por virtual, fue muy hermoso. La verdad que estamos verdaderamente muy solicitadas las de la Red por la Identidad. ¿Y qué tipo de actividades, por ejemplo, son las que terminan llevando a las escuelas? Mirá, hoy estuvimos en 2 escuelas, en la 7 y 13 y en el Salesiano. Como nosotros ya te digo, hemos trabajado bastante en la recuperación de la memoria, tenemos material sobre cómo fue la dictadura acá en Esquel. Entonces, hemos hecho material para proyectar en las escuelas, y los chicos a partir de ahí, bueno, nos hacen preguntas y se produce como una movilización alrededor del tema, ¿no? Sobre todo cuando ven la cantidad de familias que han sido víctimas en Esquel y cuál era la metodología que se usaba. El silencio ha hecho mucho daño durante muchos años, y realmente romper ese silencio costó, yo creo que sigue costando, y bueno, el tema es no aflojar, ¿no? El ejemplo lo dan las abuelas, las madres, que son mujeres ya ancianas y que siguen de pie. Y en esta semana... perdón. Las actividades, fueron variando, porque de hacer intervenciones en urbanas, intervenciones en las calles, con pintura, con stencil, también hemos organizado varias ediciones de la carrera de Miguel, que son en homenaje a Miguel Sánchez, que fue un desaparecido atleta, que, bueno, competía por la Argentina, era una persona muy alejada de lo que pudiera ser un subversivo, al contrario, era un joven solidario, enseñaba cómo leer y cómo escribir en los barrios más humildes, y también era un atleta que se entrenaba y competía. Bueno, a él lo desaparecieron y lo torturaron, hay testimonios de su paso por centros clandestinos. Es decir, se empezó a hacer la carrera de Miguel en Roma, por primera vez allá por el año 2000, y después se trajo a la Argentina en distintas ciudades, y en Esquel hicimos 3 ediciones, con mucha participación de los chicos. Han hecho murales los chicos también en Esquel, y bueno, forma parte de la producción, que creo que esa es la forma de caminar el tema de la educación, que los estudiantes produzcan a partir de sus vivencias, y que, bueno,
dejarlos que se expresen artísticamente o con una investigación. Bueno, esa ha sido nuestra experiencia en los años que llevamos. Y para esta semana, ¿qué actividades hay algo propuesto, ya sea para hoy, para mañana? ¿Qué acciones pensaron para esta conmemoración? Hoy los chicos de la escuela 713 plantaron árboles y flores frente a la escuela y han puesto un cartel que dice el 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Verdad, de la Memoria, la Verdad y la Justicia, plantamos, no me acuerdo si plantamos flores, creo que ponía. Después, mañana va a haber también por iniciativa de un grupo de jóvenes que integran la Murga 5001, que acá se une con el tema de la lucha en contra de la minería. Los chicos van a hacer un encuentro en donde va a haber bandas de música, una radio abierta, puestos de producciones locales, se va a limpiar el arroyo Esquel y es en el puente en el barrio Ceferino. ¿A partir de qué hora? Creo que es a partir de las 15 horas. Bien. Yo no estuve organizando porque como estuvimos repartiéndonos en escuelas y bueno, hoy ya estuve en otras entrevistas, por eso, bueno, los chicos son los que lo están organizando junto con otras organizaciones de derechos humanos como APDH, bueno, también con la gente de la Asamblea del No a la Mina, en fin, somos varios los que estamos participando y los chicos como los que iniciaron esta conmemoración de mañana, ¿no? Es interesante, creo yo, este punto de que la casualidad dio que coincidan prácticamente el 23 de marzo como el Día de la Dignidad de Esquel, la vigilia que también en otros años se ha hecho previa al 24 de marzo y el 24 propiamente dicho con distintas actividades, ¿no? Como esta cuestión de la lucha. ¿Qué reflexiones te amerita a vos esta relación? Bueno, creo que están muy unidos porque el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, son los derechos de los pueblos, son los derechos que tenemos los ciudadanos y la lucha por esos derechos se ha plasmado en justamente el rechazar un emprendimiento que todos éramos conscientes porque hubo también una tarea de concientización de que no era conveniente realizar ese emprendimiento, ¿no? Lo mismo en la meseta, porque si es malo para nuestra zona, también es malo para la meseta, porque la cantidad de litros de agua que necesitan este tipo de industrias amenaza la provisión de agua para consumo humano, que es la gran necesidad que tiene el ser humano. Sin agua no podemos vivir. Sin plata se puede vivir, pero sin agua no. Es decir, que los derechos de los pueblos se han hecho valer en esto, ¿eh? Muchísimas gracias, Graciela, por tu tiempo y por haber compartido la experiencia, tanto como historiadora, así como también como parte de Red por la Identidad. Gracias a vos, Juan. Y bueno, yo creo que estamos recién estudiando cómo fue acá en la región patagónica, todas las huellas que dejó la dictadura terrible, que, bueno, la presa Futaleufú fue otra, que empezó una dictadura, la de Onganía, y terminó otra dictadura, la de Videla. Pero bueno, creo que hay mucho más, mucho por investigar y por conocer, porque cuando uno conoce su propia historia, puede modificar su presente y su futuro. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias, Juan. Chau. Estuvimos conversando con Graciela Rojana, ella es profesora de historia y además una de las referentes de Red por la Identidad de la ciudad de Esquel.